Mi cuñada dijo esto mientras señalaba a lo lejos. En el momento en que vi a la persona a la que ella estaba señalando, una sorpresa recorrió mi cuerpo justo después de dar a luz. Me divorciaron unilateralmente y me quitaron a mi hijo. Perdí tanto el propósito de vivir como la fuerza de voluntad, y apenas recuerdo algo de ese tiempo. Pero han pasado 6 años desde que perdí a mi hijo y, gracias a la carta de mi cuñada, finalmente entendí todo. Entonces juré arrastrar a la persona que se estaba divirtiendo a mi costa a las profundidades del infierno. Me llamo Olivia, tengo 29 años, una edad en la que amigos y conocidos comienzan a anunciar sus matrimonios. Un compañero de trabajo que era más joven que yo acababa de irse de licencia por maternidad, así que en ese momento yo misma me sentía un poco presionada. Fue entonces cuando conocí a Harrison, presentado por un amigo, alguien de mi misma edad. A primera vista, era una persona encantadora con una sonrisa inocente, pero su comportamiento era caballeroso y siempre cuidaba de mí. Perdí a ambos padres temprano y no tenía familiares en quienes confiar, así que me atraía su amabilidad. Cuando hablábamos, supe que Harrison también había perdido a sus padres y que compartíamos varios intereses en común, así que naturalmente empezamos a salir. 4 meses después, descubrí que estaba embarazada. Harrison me haría feliz. Ambos estábamos saliendo con la intención de casarnos, así que rápidamente registramos nuestro matrimonio y comenzamos una nueva vida juntos en mi apartamento. En cuanto a cosas de recién casados, solo tuvimos una comida juntos como 3, con mi cuñada Catherine, que era 6 años más joven. Planeamos celebrar la boda y la luna de miel después de que naciera el bebé y las cosas se estabilizaran. Aunque solo había pasado aproximadamente medio año desde que empezamos a salir hasta el registro del matrimonio, confiaba en que podría ser feliz con Harrison. Sin embargo, en realidad, conocerlo había comenzado a desequilibrar lentamente mi vida. Al empezar a vivir con Harrison, cada vez que descubría un nuevo lado de él que no había visto antes, sentía una sensación cosquillante de afecto. Ah, así es la vida de casados, pensé. Cocinar y lavar ropa para 2, cepillos de dientes rojos y azules, esenciales diarios que se agotaban más rápido que cuando estaba soltera. Incluso conversaciones simples como estoy en casa y bienvenido de nuevo sentían algo precioso. La sensación de calidez en esas pequeñas palabras me hizo pensar que esto era lo que significaba tener un corazón lleno, al menos eso era lo que creía. Pero él actuaba con una mentalidad completamente diferente. Cuando nos acomodamos en la vida juntos, Harrison empezó a visitar frecuentemente la casa de sus padres, preocupado por su hermana menor. Había escuchado que Catherine vivía sola en la gran casa que sus padres habían dejado, así que admiraba a Harrison pensando que era genuinamente bondadoso. Sin embargo, cuando mi náusea matutina empeoró, él de repente cambió. ¿Qué quieres decir con que no hay cena? ¿No es tu trabajo cocinar para mí? Lo siento, tuve que salir temprano del trabajo hoy porque me sentía enferma. El olor de diferentes alimentos simplemente me nauseabunda. Deja de poner excusas. Llego a casa exhausta por el trabajo y tú me molestan. Eres una fracasada como esposa. Esos días no tenía fuerzas para discutir mientras vomitaba lo poco que podía comer. Incluso cuando decía cosas irracionales, solo seguía disculpándome. Cuando me traía comida, como un sándwich o una pizza, no podía comerla y cuando pedía fruta, decía que era demasiado cara y, en cambio, me tiraba mermelada caducada. ¿Cómo puede hacerme esto mientras llevo su hijo? Luego, antes de darme cuenta, dejó de venir a casa de sus padres. Mi cuñada a veces se comunicaba preocupada, pero mis mensajes para él quedaban sin leer. Si el bebé nace, estoy segura de que Harrison volverá a ser amable. Ojalá me hubiera despertado a la realidad en ese entonces, pero no podía dejar de tener esperanza por nuestro futuro juntos. Finalmente, después de lograr superar la náusea matutina, llegó el tan esperado día del nacimiento. Esperaba una presencia de apoyo y le pedí que estuviera allí para el parto, pero cuando le envié un mensaje de que estaba en trabajo de parto, no respondió mientras luchaba con el dolor.
La única respuesta que recibí fue una sola línea: no puedo dejar el trabajo, sin disculpas ni palabras de aliento. Enfrenté el parto sola. Luego, los primeros llantos de mi hija llenaron la sala de partos. Oh, mi bebé, finalmente te conocí. Ella era tan pequeña, pero llena de vida y energía, y aún puedo recordar claramente la alegría que sentí en ese momento. Lo único que faltaba era Harrison. Esperaba que viniera después del trabajo, pero en lugar de eso, simplemente envió un mensaje de texto preguntando por el género. Nunca llegó al hospital. Impaciente, le envié un mensaje para que viniera a vernos y finalmente apareció 3 días después, pero trajo consigo a una hermosa mujer en traje que nunca había conocido antes. ¿Quién eres?, pregunté vacilante. Harrison soltó un resoplido despectivo y la presentó. Esta es mi abogada. ¿Trajiste una abogada? ¿Hay algo mal? Quiero un divorcio. Fue como un sueño, un sonido aturdido y vacío fue todo lo que pude manejar. Negligencias tus deberes, usando la náusea matutina como excusa para tu comportamiento grosero. Cuando dije cosas irracionales, simplemente seguía disculpándome. Cuando él traía comida como un sándwich o una pizza, no podía comerla y cuando pedía fruta, decía que era demasiado cara y, en cambio, me tiraba mermelada caducada. No podía creer que me hiciera esto mientras llevaba a su hijo. Entonces, antes de darme cuenta, dejó de venir a casa de sus padres. Mi cuñada a veces se comunicaba preocupada, pero mis mensajes para él quedaban sin leer. Si el bebé nace, estoy segura de que Harrison volverá a ser amable. Ojalá me hubiera despertado a la realidad en ese entonces, pero no podía dejar de tener esperanza por nuestro futuro juntos. Finalmente, después de lograr superar la náusea matutina, llegó el tan esperado día del nacimiento. Esperaba una presencia de apoyo y le pedí que estuviera allí para el parto, pero cuando le envié un mensaje de que estaba en trabajo de parto, no respondió mientras luchaba con el dolor. La única respuesta que recibí fue una sola línea: no puedo dejar el trabajo, sin disculpas ni palabras de aliento. Enfrenté el parto sola. Luego, los primeros llantos de mi hija llenaron la sala de partos. Oh, mi bebé, finalmente te conocí. Ella era tan pequeña, pero llena de vida y energía, y aún puedo recordar claramente la alegría que sentí en ese momento. Lo único que faltaba era Harrison. Esperaba que viniera después del trabajo, pero en lugar de eso, simplemente envió un mensaje de texto preguntando por el género. Nunca llegó al hospital. Impaciente, le envié un mensaje para que viniera a vernos y finalmente apareció 3 días después, pero trajo consigo a una hermosa mujer en traje que nunca había conocido antes. ¿Quién eres?, pregunté vacilante. Harrison soltó un resoplido despectivo y la presentó. Esta es mi abogada. ¿Trajiste una abogada? ¿Hay algo mal? Quiero un divorcio. Fue como un sueño, un sonido aturdido y vacío fue todo lo que pude manejar. Negligencias tus deberes, usando la náusea matutina como excusa para tu comportamiento grosero. Esos días no tenía fuerzas para discutir mientras vomitaba lo poco que podía comer. Incluso cuando decía cosas irracionales, solo seguía disculpándome. Cuando él traía comida como un sándwich o una pizza, no podía comerla y cuando pedía fruta, decía que era demasiado cara y, en cambio, me tiraba mermelada caducada. No podía creer que me hiciera esto mientras llevaba a su hijo. Entonces, antes de darme cuenta, dejó de venir a casa de sus padres. Mi cuñada a veces se comunicaba preocupada, pero mis mensajes para él quedaban sin leer. Si el bebé nace, estoy segura de que Harrison volverá a ser amable. Ojalá me hubiera despertado a la realidad en ese entonces, pero no podía dejar de tener esperanza por nuestro futuro juntos. Finalmente, después de lograr superar la náusea matutina, llegó el tan esperado día del nacimiento. Esperaba una presencia de apoyo y le pedí que estuviera allí para el parto, pero cuando le envié un mensaje de que estaba en trabajo de parto, no respondió mientras luchaba con el dolor. La única respuesta que recibí fue una sola línea:
no puedo dejar el trabajo, sin disculpas ni palabras de aliento. Enfrenté el parto sola. Luego, los primeros llantos de mi hija llenaron la sala de partos. Oh, mi bebé, finalmente te conocí. Ella era tan pequeña, pero llena de vida y energía, y aún puedo recordar claramente la alegría que sentí en ese momento. Lo único que faltaba era Harrison. Esperaba que viniera después del trabajo, pero en lugar de eso, simplemente envió un mensaje de texto preguntando por el género. Nunca llegó al hospital. Impaciente, le envié un mensaje para que viniera a vernos y finalmente apareció 3 días después, pero trajo consigo a una hermosa mujer en traje que nunca había conocido antes. ¿Quién eres?, pregunté vacilante. Harrison soltó un resoplido despectivo y la presentó. Esta es mi abogada. ¿Trajiste una abogada? ¿Hay algo mal? Quiero un divorcio. Fue como un sueño, un sonido aturdido y vacío fue todo lo que pude manejar. Negligencias tus deberes, usando la náusea matutina como excusa para tu comportamiento grosero. Cuando dije cosas irracionales, simplemente seguía disculpándome. Cuando él traía comida como un sándwich o una pizza, no podía comerla y cuando pedía fruta, decía que era demasiado cara y, en cambio, me tiraba mermelada caducada. No podía creer que me hiciera esto mientras llevaba a su hijo. Entonces, antes de darme cuenta, dejó de venir a casa de sus padres. Mi cuñada a veces se comunicaba preocupada, pero mis mensajes para él quedaban sin leer. Si el bebé nace, estoy segura de que Harrison volverá a ser amable. Ojalá me hubiera despertado a la realidad en ese entonces, pero no podía dejar de tener esperanza por nuestro futuro juntos. Finalmente, después de lograr superar la náusea matutina, llegó el tan esperado día del nacimiento. Esperaba una presencia de apoyo y le pedí que estuviera allí para el parto, pero cuando le envié un mensaje de que estaba en trabajo de parto, no respondió mientras luchaba con el dolor. La única respuesta que recibí fue una sola línea: no puedo dejar el trabajo, sin disculpas ni palabras de aliento. Enfrenté el parto sola. Luego, los primeros llantos de mi hija llenaron la sala de partos. Oh, mi bebé, finalmente te conocí. Ella era tan pequeña, pero llena de vida y energía, y aún puedo recordar claramente la alegría que sentí en ese momento. Lo único que faltaba era Harrison. Esperaba que viniera después del trabajo, pero en lugar de eso, simplemente envió un mensaje de texto preguntando por el género. Nunca llegó al hospital. Impaciente, le envié un mensaje para que viniera a vernos y finalmente apareció 3 días después, pero trajo consigo a una hermosa mujer en traje que nunca había conocido antes. ¿Quién eres?, pregunté vacilante. Harrison soltó un resoplido despectivo y la presentó. Esta es mi abogada. ¿Trajiste una abogada? ¿Hay algo mal? Quiero un divorcio. Fue como un sueño, un sonido aturdido y vacío fue todo lo que pude manejar. Negligencias tus deberes, usando la náusea matutina como excusa para tu comportamiento grosero. Esos días no tenía fuerzas para discutir mientras vomitaba lo poco que podía comer. Incluso cuando decía cosas irracionales, solo seguía disculpándome. Cuando él traía comida como un sándwich o una pizza, no podía comerla y cuando pedía fruta, decía que era demasiado cara y, en cambio, me tiraba mermelada caducada. No podía creer que me hiciera esto mientras llevaba a su hijo. Entonces, antes de darme cuenta, dejó de venir a casa de sus padres. Mi cuñada a veces se comunicaba preocupada, pero mis mensajes para él quedaban sin leer. Si el bebé nace, estoy segura de que Harrison volverá a ser amable. Ojalá me hubiera despertado a la realidad en ese entonces, pero no podía dejar de tener esperanza por nuestro futuro juntos. Finalmente, después de lograr superar la náusea matutina, llegó el tan esperado día del nacimiento. Esperaba una presencia de apoyo y le pedí que estuviera allí para el parto, pero cuando le envié un mensaje de que estaba en trabajo de parto, no respondió mientras luchaba con el dolor. La única respuesta que recibí fue una sola línea: no puedo dejar el trabajo, sin disculpas ni palabras de aliento.
Enfrenté el parto sola. Luego, los primeros llantos de mi hija llenaron la sala de partos. Oh, mi bebé, finalmente te conocí. Ella era tan pequeña, pero llena de vida y energía, y aún puedo recordar claramente la alegría que sentí en ese momento. Lo único que faltaba era Harrison. Esperaba que viniera después del trabajo, pero en lugar de eso, simplemente envió un mensaje de texto preguntando por el género. Nunca llegó al hospital. Impaciente, le envié un mensaje para que viniera a vernos y finalmente apareció 3 días después, pero trajo consigo a una hermosa mujer en traje que nunca había conocido antes. ¿Quién eres?, pregunté vacilante. Harrison soltó un resoplido despectivo y la presentó. Esta es mi abogada. ¿Trajiste una abogada? ¿Hay algo mal? Quiero un divorcio. Fue como un sueño, un sonido aturdido y vacío fue todo lo que pude manejar. Negligencias tus deberes, usando la náusea matutina como excusa para tu comportamiento grosero. Esos días no tenía fuerzas para discutir mientras vomitaba lo poco que podía comer. Incluso cuando decía cosas irracionales, solo seguía disculpándome. Cuando él traía comida como un sándwich o una pizza, no podía comerla y cuando pedía fruta, decía que era demasiado cara y, en cambio, me tiraba mermelada caducada. No podía creer que me hiciera esto mientras llevaba a su hijo. Entonces, antes de darme cuenta, dejó de venir a casa de sus padres. Mi cuñada a veces se comunicaba preocupada, pero mis mensajes para él quedaban sin leer. Si el bebé nace, estoy segura de que Harrison volverá a ser amable. Ojalá me hubiera despertado a la realidad en ese entonces, pero no podía dejar de tener esperanza por nuestro futuro juntos. Finalmente, después de lograr superar la náusea matutina, llegó el tan esperado día del nacimiento. Esperaba una presencia de apoyo y le pedí que estuviera allí para el parto, pero cuando le envié un mensaje de que estaba en trabajo de parto, no respondió mientras luchaba con el dolor. La única respuesta que recibí fue una sola línea: no puedo dejar el trabajo, sin disculpas ni palabras de aliento. Enfrenté el parto sola. Luego, los primeros llantos de mi hija llenaron la sala de partos. Oh, mi bebé, finalmente te conocí. Ella era tan pequeña, pero llena de vida y energía, y aún puedo recordar claramente la alegría que sentí en ese momento. Lo único que faltaba era Harrison. Esperaba que viniera después del trabajo, pero en lugar de eso, simplemente envió un mensaje de texto preguntando por el género. Nunca llegó al hospital. Impaciente, le envié un mensaje para que viniera a vernos y finalmente apareció 3 días después, pero trajo consigo a una hermosa mujer en traje que nunca había conocido antes. ¿Quién eres?, pregunté vacilante. Harrison soltó un resoplido despectivo y la presentó. Esta es mi abogada. ¿Trajiste una abogada? ¿Hay algo mal? Quiero un divorcio. Fue como un sueño, un sonido aturdido y vacío fue todo lo que pude manejar. Negligencias tus deberes, usando la náusea matutina como excusa para tu comportamiento grosero. Esos días no tenía fuerzas para discutir mientras vomitaba lo poco que podía comer. Incluso cuando decía cosas irracionales, solo seguía disculpándome. Cuando él traía comida como un sándwich o una pizza, no podía comerla y cuando pedía fruta, decía que era demasiado cara y, en cambio, me tiraba mermelada caducada. No podía creer que me hiciera esto mientras llevaba a su hijo. Entonces, antes de darme cuenta, dejó de venir a casa de sus padres. Mi cuñada a veces se comunicaba preocupada, pero mis mensajes para él quedaban sin leer. Si el bebé nace, estoy segura de que Harrison volverá a ser amable. Ojalá me hubiera despertado a la realidad en ese entonces, pero no podía dejar de tener esperanza por nuestro futuro juntos. Finalmente, después de lograr superar la náusea matutina, llegó el tan esperado día del nacimiento. Esperaba una presencia de apoyo y le pedí que estuviera allí para el parto, pero cuando le envié un mensaje de que estaba en trabajo de parto, no respondió mientras luchaba con el dolor. La única respuesta que recibí fue una sola línea:
no puedo dejar el trabajo, sin disculpas ni palabras de aliento. Enfrenté el parto sola. Luego, los primeros llantos de mi hija llenaron la sala de partos. Oh, mi bebé, finalmente te conocí. Ella era tan pequeña, pero llena de vida y energía, y aún puedo recordar claramente la alegría que sentí en ese momento. Lo único que faltaba era Harrison. Esperaba que viniera después del trabajo, pero en lugar de eso, simplemente envió un mensaje de texto preguntando por el género. Nunca llegó al hospital. Impaciente, le envié un mensaje para que viniera a vernos y finalmente apareció 3 días después, pero trajo consigo a una hermosa mujer en traje que nunca había conocido antes. ¿Quién eres?, pregunté vacilante. Harrison soltó un resoplido despectivo y la presentó. Esta es mi abogada. ¿Trajiste una abogada? ¿Hay algo mal? Quiero un divorcio.